Villamayor de Calatrava. El término municipal de Villamayor de Calatrava se encuentra situado en la comarca del Campo de Calatrava, que es una de las 6 comarcas en que se suele dividir la provincia de Ciudad Real desde el punto de vista geográfico. Esta comarca es una zona de transición entre las tierras llanas de la comarca de La Mancha y las tierras más quebradas de la comarca de Los Montes. Por eso su topografía es una mezcla o alternancia entre ambas. Es decir, se suceden y alternan las sierras y los valles. Las primeras formando alineaciones más o menos rectilíneas y los segundos amplias llanuras enmarcados por las sierras y drenados por el río Guadiana y sus afluentes, el Jabalón y el Tirteafuera. Esta diversidad de paisajes da lugar a un aprovechamiento que va desde la trilogía mediterránea de cereales, vid y olivo en las zonas llanas a la caza en las zonas más elevadas. La ganadería ocupa un papel secundario y complementario. La vegetación originaria era de encinar y que hoy se puede contemplar en plan residual en algunos manchones muy ahuecados y en los matorrales que ocupan las sierras. La comarca geográfica del Campo de Calatrava debe su nombre a que desde el siglo XIII hasta el siglo XIX perteneció a la Orden Militar de Calatrava. Si bien las tierras que poseyó esta orden sobrepasaban la extensión de la comarca geográfica, es decir, la comarca histórica era más extensa que la geográfica. De este dominio que tuvo la Orden de Calatrava se deriva el hecho de que la mayoría de sus pueblos lleven el nombre de Calatrava. Así, Almodóvar del Campo de Calatrava, Argamasilla de Calatrava, Cañada de Calatrava o Villamayor de Calatrava. Todos los pueblos que componen esta comarca fueron fundados en el siglo XIII, una vez que la Reconquista había sobrepasado, con la batalla de las Navas de Tolosa, año 1212, el límite de Sierra Morena, y las tierras que quedaron detrás estaban seguras de los ataques musulmanes y era necesario explotarlas. El término municipal de Villamayor de Calatrava, con una extensión de 14.481 hectáreas, tiene una extensión media en relación al resto de municipios de la comarca y está situado en el extremo suroccidental del Campo de Calatrava, en el valle drenado por el río Tirteafuera, que es un afluente directo del Guadiana y sirve de frontera o límite con el término de Almodóvar por su flanco meridional. Este valle está enmarcado en su parte meridional por las sierras de Santa Brígida o de Almodóvar, por la de Puerto Llano y por la de Argamasilla. En su parte septentrional por las sierras de Perabat o Perabá, el Morrón, la del Aljibe o San Benito, la del Tesoro, la del Hoyo y el Cerro del Águila. En el aprovechamiento de sus tierras dominan las labradas, con un 56% y 8.117 hectáreas, que están situadas en el centro y en el sur del término municipal y se reparten entre los cereales, con un 89,1%, seguido a mucha distancia del olivar, con un 9,2%, y del viñedo, con tan solo el 1,6% de su superficie labrada. Las tierras no labradas, situadas en el norte del término, suponen el 44% y 6.364 hectáreas, y se corresponden con la zona de sierras. El núcleo urbano, que se ubica a los pies de la Sierra del Tesoro, está situado a 656 metros sobre el nivel del mar, a 30 kilómetros de la capital de la provincia, a 13 kilómetros de Puerto Llano, a 9 de Almodóvar, a 8 de Argamasilla, a 13 de Cabezarados y a 11 de Caracuel, con quienes se comunica a través de la carretera CM 4115 y CM 4116. A través de estas carreteras ha quedado a 8 kilómetros de la autovía A41 y a 15 kilómetros del aeropuerto central Ciudad Real. Su población actual, con datos de 2010, asciende a 618 habitantes, habiendo seguido un progresivo y continuo descenso desde el año 1900, en que alcanzó los 4.039 habitantes, incluyendo la pedanía minera de San Quintín. Los hitos más importantes de este descenso fueron en la década de 1930 con el cierre de las minas de San Quintín y la década de los 60 con la emigración a Madrid, Barcelona y Valencia. Su población actual está sumamente envejecida,
con casi un 20% de población de más de 65 años y hay más mujeres que hombres. Desde el punto de vista de la ocupación, dominan los jubilados o pensionistas con un 34,3%, seguidos de los ocupados, con un 27,7%, las mujeres que se dedican a las tareas del hogar con un 25,4%, un 8,1% de parados y un 4,3% de estudiantes. La estructura urbana del pueblo es alargada, la propia de los pueblos camineros, que son aquellos que se han ido forjando en torno a un camino. En la actualidad estos ejes longitudinales de sur a norte son Calle Nueva, Calle Balsaín, Calle Mesones, Calle Real, Calle Oscurilla y Calle Pablo Neruda. El pueblo no cuenta con monumentos históricos, pues los que existían, la iglesia y el ayuntamiento, ambos del siglo XIV, han sido demolidos y sustituidos por otros edificios nuevos en la segunda mitad del siglo XX. Los lugares más significativos y que sirven de referencia de localización a sus habitantes son la Plaza de la Constitución, concebida como un entrante o ensanche de la calle Real que ha sido remodelada en el año 2009 y en la que se encuentra el ayuntamiento, edificio de 3 plantas levantado sobre el que existía del siglo XIV y utilizando las 2 plantas que tenía. Está presidida por un reloj y el escudo de Villamayor. La Glorieta, que es una amplia plaza que también ha sido remodelada en los años 2009 y 2010. Ella actúa como lugar de confluencia de numerosas calles del pueblo, por lo que suponemos que es la zona más antigua del mismo. Efectivamente, en ella desembocan, entre otras, la calle de la Iglesia, que la comunica con la Plaza de la Constitución, la calle Oscurilla, que es uno de los ejes longitudinales del pueblo, junto con la calle Pablo Neruda, la calle del Tesoro, que permite el acceso al Pozo Arriba, y la calle de la Plazuela, que es una calle corta que la une a la Plazuela. En el centro de la Glorieta se encuentra la iglesia, con un edificio construido en los años 80 para sustituir, por problemas de cimentación, al que existía del siglo XIV, aunque este había sido previamente remodelado en los años 50. Está dedicada a Nuestra Señora de la Visitación. En uno de sus laterales se encuentra el Centro de Salud Javier Paulino, en recuerdo al médico de este nombre que estuvo destinado en nuestro pueblo en los años 50. El Paseo del Pozo Arriba, en el que se encuentra en su flanco derecho el Colegio Público Inocente Martín, edificio que se levantó sobre otro preexistente de los años 30. Al final del mismo, y cerrando este paseo arbolado, está la Fuente del Pozo Arriba, que ha sido el punto de abastecimiento de agua al pueblo hasta que se instaló el agua corriente. Desde esta fuente, el agua era transportada en cántaros cargados, bien sobre las caderas, generalmente de las mujeres, bien sobre burros o en los últimos años en carrillos metálicos con 2 ruedas. De esta fuente arrancan los senderos que conducen, uno a la Sierra del Tesoro, en cuya cima hay una cruz de madera que se colocó allí en recuerdo de la misión de recristianización que se celebró en el pueblo en 1957, y el otro a la Sierra del Aljibe, donde estuvo la ermita del antiguo patrón del pueblo, que era San Benito, y donde se hacía una excursión el día del Ángel, 1 de marzo, para espantar al diablo. En la parte sur del pueblo, sobre el solar que ocupara la central de electricidad que abasteció al pueblo, se encuentra el edificio del matadero municipal y la plaza de toros, que lleva el nombre de El Motor, en alusión y recuerdo a la fábrica eléctrica que hubo allí. Junto a ella, y de frente a la carretera que conduce a Argamasilla y Puerto Llano, hay una fuente sobre la que fue un abrevadero para los animales, cuando estos eran la fuerza de tiro en la agricultura. Desde El Motor, siguiendo un camino paralelo a la carretera de Argamasilla, se llega al Arroyo, paraje en el que desde hace 20 años se ha construido un jardín muy agradable en el que se encuentra la piscina municipal y las instalaciones deportivas, campo de fútbol y pista polideportiva. En los inicios de la carretera de Almodóvar se encuentra el cuartel de la Guardia Civil, que es un edificio de nueva construcción para sustituir a la casa que ocupaba este cuerpo en la calle Real. Fuera del casco urbano, los parajes rústicos más significativos son la dehesa, que es un antiguo bien comunal, que en la desamortización y después de numerosos pleitos fue comprada por la sociedad compradora de la dehesa Boyal, integrada por todos los vecinos del pueblo, por lo que para su explotación se dividió en parcelas de extensión muy semejante que se sortean cada 8 años entre los vecinos.
En ella se encuentra el cementerio municipal, construido en 1912, y el Villarejo, paraje en el que originariamente, aprovechando la abundancia de agua de sus pozos, se construyó un lavadero municipal y posteriormente se construyó una ermita para San Isidro, donde se celebra una romería el 15 de mayo. El Morrón es un paraje que recibe el nombre del volcán de este nombre. En sus lavas se explotó en el primer tercio del siglo XX una cantera de basalto para fabricar adoquines que entre otros sitios se utilizó para adoquinar la calle Alcalá de Madrid. En los años 80 se volvió a explotar esta cantera para la fabricación de gravas a utilizar en la construcción del AVE. La zona occidental del término la ocupan grandes fincas que originariamente fueron bienes comunales y que en la desamortización fueron compradas por un particular de Almodóvar. Sus casas de labor están en la margen izquierda de la carretera que conduce hasta San Quintín y son La Cruz, El Consuelo y El Collado. A unos kilómetros del pueblo hay un paraje conocido como La Ventilla, que por la abundancia de agua se utiliza para huertas y en la actualidad para la construcción de chalets tanto de vecinos de Villamayor como de Puerto Llano. También hay en ella algunas fábricas de cal utilizando las canteras abiertas de piedra caliza. Es así como Villamayor se debate entre un pasado industrial y la supervivencia con una población envejecida y mayoritariamente jubilada, pero que, como tantos otros pueblos de la comarca, tiene grandes potencialidades por la proximidad a las grandes vías de comunicación, AVE, autovía y aeropuerto, y la atracción de sus fiestas, de profunda raíz popular campesina. Entre las fiestas populares de Villamayor de Calatrava destacan las que se celebran los días 1 y 2 de mayo, conocidas popularmente como las Fiestas de Mayo, y que se hacen en honor de su patrona, la Virgen del Rosario, aunque en el primer domingo de octubre se celebra otra fiesta en su honor que se conoce como Domingo del Rosario. En estas fiestas de mayo, quizá por la fecha primaveral en la que tienen lugar, domina el carácter festivo de raigambre campesina puesta de manifiesto en los adornos vegetales de las calles y en la ventana de la Virgen, en el canto de los mayos durante la noche de vísperas de la fiesta, en la romería Tirteafuera el día 1 de mayo o la procesión por los campos próximos al pueblo que tiene lugar el día 2 de mayo. Sobre el origen y configuración de las fiestas de mayo, pese a los esfuerzos realizados por nuestro convecino Justo Callejas, consultando toda la documentación a su alcance, no se ha podido precisar con exactitud hasta la fecha. Al día de hoy disponemos de dos únicas fuentes escritas, ambas del siglo XVIII, aunque existe una tradición oral del siglo XIX, que al no estar documentada no vamos a considerar. Las del siglo XVIII son dos: las respuestas generales del catastro del Marqués de la Ensenada, fechadas en el año 1751, y las hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y gentes colegiadas en Villamayor de Calatrava, mandadas hacer por el conde de Aranda, que son de 1770. En ellas se nos habla de la romería que se hacía Tirteafuera sin especificar fecha de celebración, aunque sí el motivo: el voto hecho por el pueblo por el socorro del agua. Es decir, agradecer a la Virgen el agua caída durante ese año y pedírsela si no había caído lo suficiente. La fiesta, sin embargo, era en honor de Nuestra Señora de los Remedios y no de la del Rosario, y consistía en dar de comer a los asistentes en Tirteafuera a la función religiosa para estimularlos a que asistieran. Los gastos de esa comida eran satisfechos por el ayuntamiento. Por esas mismas fechas, y según estas fuentes, había una hermandad de la Virgen del Rosario. Es de suponer que con el paso de los años, aunque no sepamos cuándo exactamente, se mantuvo la fiesta,
pero se cambió de advocación, es decir, se pasó de la Virgen de los Remedios a la Virgen del Rosario. En cualquier caso, queda sobradamente acreditado que nuestras fiestas de mayo se celebraban, por lo menos, a mediados del siglo XVIII. Entre los actos de homenaje a nuestra patrona y como preparación de las fiestas de mayo, cabe destacar la construcción en la calle Real y en la puerta de la iglesia de 4 arcos revestidos de madroño y adornos con cenefas de naranjas. Originariamente los arcos de la calle Real eran 3 y se ubicaban uno en la salida del pueblo hacia Tirteafuera, concretamente en la Lagunilla, y el otro a la altura de la plaza donde comienza la calle de la iglesia, dado que el recorrido de la Virgen desde la iglesia hacia Tirteafuera, tanto en la ida como en la vuelta, se hacía por la calle Real hasta su confluencia con la citada calle de la iglesia, y el tercero en la puerta de la iglesia. Sin embargo, desde hace aproximadamente 20 años, la devoción de algunos vecinos les llevó a construir un arco más en el comienzo de la calle Real, en su conexión con la carretera de Ciudad Real, solicitando que se desviara la procesión de su itinerario tradicional y pasase por él. Después de bastantes discusiones y algunas tensiones, se decidió mantener el recorrido procesional de la Virgen por el recorrido tradicional, aunque se siguiese construyendo el arco. La técnica de construcción tradicional de estos arcos consistía en la colocación en el suelo de 2 palos verticales paralelos, separados entre sí la anchura de la calle, sobre los que se colocaba otro tercer palo adintelado en el sentido transversal. Sobre esta estructura se iban añadiendo ramas de madroño hasta cubrir la estructura de madera. En la actualidad ha sido sustituida por una estructura metálica que facilita tanto su instalación como el añadido de las ramas de madroño. Sobre las hojas de madroño se diseñan variadas cenefas con naranjas engarzadas y alguna leyenda alusiva a las fiestas. La instalación la realiza el ayuntamiento, siguiendo la tradición al menos desde el siglo XVIII. Con el mismo tipo de materiales, es decir, madroños y naranjas, y con la misma técnica, cenefas y leyendas de naranjas engarzadas, se adorna una de las ventanas del templo, que se conoce como el ramo de la Virgen. En nuestros días, y desde que se construyó el templo actual, es una reja sin ventana que protege una imagen de cerámica de la Virgen. Con el templo anterior, la ventana que se adornaba era la que se abría en la capilla de la Virgen a la glorieta. El diseño, decoración y trabajo que conlleva la realización del ramo de la Virgen lo hacen aquellos vecinos que han hecho esta promesa. La víspera de las fiestas, en la noche del 30 de abril, se cantan los mayos, delante de la imagen de la patrona, con música de cuerda, guitarras, laúdes, bandurrias, violines, de percusión, triángulos y de viento, flauta, y una letra alusiva a la belleza y cariño hacia la Virgen. Este canto es un detalle de delicadeza hacia la patrona, a quien se dedica el 1 mayo del mes siguiendo la tradición campesina de hacer este tipo de cantos a las mozas del pueblo en una ronda nocturna. Los mismos músicos y cantores de los mayos recorren el pueblo durante esta noche de vísperas cantando en las ventanas de aquellos vecinos que lo solicitan. Suele ser un acto de homenaje de los novios o esposos a sus novias o esposas, quienes los encargan previamente y se encargan de invitar o entregar un obsequio a los músicos y cantores. Estos mayos a la Virgen tienen la siguiente estructura. En la primera estrofa se dan gracias a Dios por habernos dado la vida durante el último año y haber podido llegar a cantar el mayo. Su texto es así: gracias a Dios que llegué, gracias a Dios que he llegado, a cantarte el mayo hermoso, a ti, Virgen del Rosario. Gracias a Dios que llegué, gracias a Dios que he llegado, a cantarte el mayo hermoso, a ti, Virgen del Rosario. En la segunda estrofa se expresa el objeto principal del canto del mayo: dar culto y hacer oración a la Virgen, no solo de los cantores, sino de todo el pueblo. Su letra dice así: hoy que es tu fiesta de mayo, cumpliendo con un deber, aquí tienes a tus hijos, a demostrarte el querer. Hoy que es tu fiesta de mayo, cumpliendo con un
tus hijos, a demostrarte el querer. Desde la tercera a la séptima estrofa se alude a alguno de los atributos de la Virgen, tales que es Madre de Dios y Esposa del Espíritu Santo, que es misericordiosa con los pecadores, y se implora su protección para las personas en general y para los enfermos en particular, así como para los campos. Destacamos entre ellas la que dice: De los tristes soy consuelo, de los pobres esperanza, de los perdidos camino, y de los cielos lucero. De los tristes soy consuelo, de los pobres esperanza, de los perdidos camino, y de los cielos luz clara. Y aquella otra: Tú eres virgen, madre mía, porque así lo quiso Dios, y cuando llega este día, yo me lleno de emoción. Tú eres virgen, madre mía, porque así lo quiso Dios, y cuando llega este día, yo me lleno de emoción. Desde la octava a la decimocuarta son estrofas de alabanza y de entusiasmo de todo el pueblo por cantar las excelencias de la Virgen, expresando el amor y la alabanza que todos los del pueblo sienten, y para cumplir este fin todos los ausentes vuelven para honrar a nuestra patrona. De ellas destacamos: Toda hermosa eres, mi pastora amada, toda hermosa eres, sin la menor mancha. Toda hermosa eres, mi pastora amada, toda hermosa eres, sin la menor mancha. Las últimas 4 estrofas son de despedida, reiterando las alabanzas y pidiendo que nos lleve al cielo. Adiós, hermosa paloma, adiós, perfumado ambiente, adiós, guía de este pueblo, pastora del vecindario. Al terminar el canto de los mayos se queman fuegos artificiales, la pólvora como se los conoce en el pueblo, situados en la glorieta y sufragados una parte por el ayuntamiento y otra por ofrendas hechas de los vecinos. En los días precedentes, las camareras de la Virgen, que son miembros de la Hermandad de la Virgen del Rosario, preparan el manto de romería, el manto de paseo, así como la carroza en donde va a instalarse la imagen, cubierta con gran cantidad de flores, y visten y desvisten a la imagen para los distintos actos que tendrán lugar en los días de fiesta. Con estos preparativos concluidos, llega el día 1 de mayo, que se inicia con el toque de Diana, a cargo de la banda de música municipal, que antes tenía lugar al amanecer y ahora se hace más tarde debido al cambio de costumbres en la hora de levantarse.